Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy tenemos 18 de marzo del 2025 y vamos a realizar esta webconferencia correspondiente a la tarea 2 de nuestro curso de programación para el análisis de datos. Quiero darle, por supuesto, la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por la participación. Como siempre hemos hecho, primero pues damos como algunas informaciones generales con respecto a la tarea y luego comenzamos analizando pues cómo, digamos, ir avanzando en esta tarea que nos cubre en este momento. Algunas informaciones generales. Bueno, el pasado domingo, exactamente 16, o sea, hace muy poquito, cerró la plataforma para presentar la tarea número 1 del curso. ¿Listo? Recuerden que la primera que hicieron, una tarea cortica que hicieron era la tarea 0, la de presaberes. Cerró la tarea 1 y ahora comenzamos con la tarea 2. Esa tarea 1, por supuesto que en este momento comienza en un tiempo de calificación. Ese tiempo de calificación siempre son aproximadamente 9 días, algunas veces 7, algunas veces 9. Aquí está, va desde el 17 de marzo hasta el 26 de marzo. Entonces, bueno, yo estaré calificando las tareas que entregaron. La buena noticia es que casi todos entregaron la actividad, casi todos la entregaron. O sea, bueno, muy bueno porque se ve que hay un grupo pues bastante interesado. Hubo algunos problemitas en cuanto a la entrega. Resulta y acontece que se reportaron algunos errores en la plataforma exactamente, el día domingo ya tarde. Entonces, pues asumo yo que era congestión de la plataforma, supongo yo. Se reportaron algunos problemas para poder entregar la actividad. Entonces, el día lunes por la mañana, yo envié algunos correos a algunos estudiantes que presentaron ese inconveniente, pues avisándoles que se les abrió la plataforma, pues un momentico para volver a subir o para subir la actividad, mejor dicho. Entonces, ahí les comento, pues, por si de pronto alguno no ha leído el mensaje o tuvo problemas, pues para que se ponga las pilas con eso. Entonces, sí, reportaron como inconvenientes y hablé con el líder y el líder de la especialización y de la maestría me dijo, pues no, bueno, entonces habilitemos la plataforma un momentico para que aquellos estudiantes que tuvieron inconvenientes pues puedan subir la actividad. Entonces, bueno, eso se hizo, se envió el mensaje, ¿listo? Entonces, eso por ese lado. Por el lado de la tarea que estamos en este momento, como les digo, ingresamos a la tarea número 2. Es una tarea que más bien es de tipo procedimental, digamos, es más bien de tipo procedimental, no deja mucho como al debate, no deja mucho como a la interpretación, sino que pues hay que hacer una serie de procedimientos para, digamos, estudiar una serie de funciones básicas que nos pueden servir para el análisis de datos. Entonces, es más bien, sí, como procedimental, digamos que no hay mucho que analizar, no hay mucho que interpretar, hay algunas cositas que debemos pues entender cómo funcionan o qué son, pero pues básicamente eso, no deja mucho espacio como al debate. Y bueno, pues sí, como son cosas necesarias que necesitamos abordar para lo que viene más adelante, pues bueno, hay que hacer. Esta tarea número 2 abre, o mejor dicho, abrió el 17 de marzo, es decir, ayer, y cierra exactamente el día 13 de abril. Entonces, hay varios días, tenemos exactamente 26 días en este momento, lo cual pues justamente como pasó con la tarea 1, nos da un espaciecito de tiempo para ir desarrollando estas webconferencias, los IPAs, de una manera tranquila, pausada. Podemos ir resolviendo ejercicio por ejercicio, no hay necesidad de hacer 2 ejercicios en la misma noche, ¿no? Vamos resolviendo uno por uno, vamos viendo cómo sería, puede ser que algún ejercicio sea más cortico, puede ser que algún ejercicio sea más largo, entonces simplemente los vamos haciendo, ¿listo? Vamos haciéndolos, digamos, a nuestro ritmo. Entonces, pues, por ese lado
Eso, ¿no? Siempre es importante, por supuesto, descargar nuestra guía de actividades. Ya los que no sabían de pronto cómo era que trabajábamos en la universidad, cómo era nuestra, digamos, parte de nuestra metodología, pues ya van descubriendo cómo es y ya saben, bajamos nuestra guía de actividades, eh, seguimos las indicaciones en cuanto a lecturas de, digamos, de textos básicos, seguimos las indicaciones que nos dan ahí. Al final, entregamos un archivo IPYNB, como siempre lo hacemos, y ese archivo IPYNB pues va a contener toda la información de nuestra tarea siguiendo pues esta, digamos, guía de actividades. Abajo está la rúbrica de evaluación y como siempre les digo, estimados estudiantes, no dejemos perder los puntos por participación en el foro y por completitud del documento. Son 20 puntos que tenemos por participación en el foro y 20 puntos que tenemos porque el documento esté completo. Entonces son 40 puntos ahí en juego que, bueno, pesan bastante. No dejemos perderlos. En esta tarea 1 que pasó, también la buena noticia es que la participación aumentó en foros. ¿Listo? La participación aumentó. Fue muy buena en general. Por supuesto que eso hace que esos punticos de participación no se pierdan. Ya algunos, digamos, aprendieron un poquito, entre comillas, a las malas con la tarea 0. Vieron que en la tarea 0 la participación sí se puntúa y sí bajó puntos. Muchos me escribieron incluso y me dijeron, profe, ¿por qué en la tarea 0 se me bajaron 5 puntos? O si yo tenía todos los ejercicios buenos. Claro, es que cuando íbamos a ver, no tenía ninguna participación en los foros y bueno, nada que hacer. Entonces, vieron que esos punticos sí sumaban, sí se tenían en cuenta y en este caso, en la tarea 1, aumentó la participación. Y yo espero que en la tarea 2 siga aumentando. Me gusta cuando hay estudiantes que ayudan a sus compañeros, que cuando algún compañero tiene alguna duda, algún estudiante le responde por ahí, le dice, no, esto se hace así, se hace así. Justamente para eso son los foros. Entonces, esa parte me gusta mucho. ¿Listo? Eso yo lo tengo en cuenta ahí. Entonces, estimados estudiantes, no sé, hasta ahí está claro. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, inquietud? Ya saben, conmigo simplemente pueden encender el micrófono, hablar, no hay ningún problema. Si tienen alguna pregunta, inquietud. Carmen dice que todo bien. Listo. Bueno, entonces, parece que todo bien. ¿Listo? Entonces, bueno, iniciemos entonces con esta tarea número 2. Entonces, nuestra tarea número 2, estimados estudiantes, inicia básicamente por aquí, ¿cierto? Descripción del ejercicio, ¿vale? Dice, desarrolle códigos y celdas Markdown para los siguientes puntos de la tarea. Entonces, observen lo que pasa. Primero, nos envían a hacer una pequeña investigación acerca de pues, algunos conceptos básicos. ¿Listo? ¿Cómo iniciamos estas tareas? Bueno, yo les daba un tip en la tarea, creo que fue la tarea 0 o la tarea 1, les di un tip. Y ese tip consistía en básicamente armar un esqueleto de la tarea. Y eso fue lo que hice. Hace un rato estuve tomando después el tiempo de armar el esqueleto. ¿Cómo lo armo? No? Simplemente control C y control B de la guía de actividades, ¿vale? Entonces, tomo la guía de actividades, copio los puntos y los voy distribuyendo aquí. De esa manera, les había comentado yo, pues a mí personalmente se me facilita mucho porque me indica por dónde empezar, qué es lo que debo hacer. Me da pues un paso a paso a seguir y sé qué es lo que me falta pues para completar la tarea, que es otra cosa, ¿no? Sé qué es lo que me falta para completar la tarea también. Entonces, pues se los recomiendo nuevamente, ¿vale? La portada, pues es reciclada, ya esa la habíamos hecho para la tarea 0, para la tarea 1, la portada es totalmente reciclada, no hay ningún problema con eso, entonces la reciclo, le cambio la información que tengo que cambiarle y ya está, ¿vale? Entonces, portada totalmente reciclada. Y comienzo entonces con digamos, las celdas Markdown
digamos, indicando qué es lo que se hace o qué es lo que debería hacer en cada paso, ¿vale? Algunos en la tarea 0 y en la tarea 1 siguen colocando. Espérame un segundito, tiene un comentario, por aquí había algo. Dice, Jennifer dice, debería valer la participación en estos espacios. Los foros en el campus virtual casi no se usan. Bueno, te comento, Jennifer, que hay algunos cursos donde la asistencia a este tipo de eventos sí tienen un peso ponderativo. Pero es complicado porque el hecho de que alguien llene una asistencia, supongamos, yo coloco un formulario de asistencia y el hecho de que alguien llene una asistencia no significa necesariamente que esté aquí y eso lo hace difícil, ¿me entiendes? Eso lo hace complicado. Como digo, hay materias donde sí tiene un peso, pero hay veces que es un problema por ese lado. Yo he tenido casos donde, profe, pero yo asistí y uno va a ver en el, digamos, en el archivo que se crea de asistencia y va uno a ver y resulta que solamente entró 2 minutos y salió otra vez y pasa. Entonces quieren que por eso se les valga y pues tampoco es justo en algunas partes. Entonces sí es como complicado, Sí, justamente eso, pero justamente te estaba comentando pues eso, que dice participación, no solamente asistencia, sí, exactamente, pero pues es difícil a veces como llevar esa cuenta ahí. David, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? Alza la mano por ahí. Buenas noches, sí, profe. Es para Hola, ¿qué tal? buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, perfectamente. Mira, es para preguntarte si el tema de la investigación va dentro del IPNB o en el documento, o en el cuerpo del documento. ¿Cómo así dentro del IPNB o dentro del cuerpo del documento? Si incluimos la investigación en el comprimido, en el notebook. Ajá. Sí, de hecho, aquí lo que hay que hacer es crear una celda Markdown, en donde tú haces pues tu pequeña investigación, respondes pues lo que hay que responder ahí, ¿vale? En este caso sería por aquí, ¿no? Esta sería exactamente. Entonces hay que responder estas preguntas. ¿Qué es un REST Web Service y cómo se utilizan? ¿Qué es un RESTful API y qué es un JSON? Entonces hay que responder esas preguntas y eso lo haces justamente aquí en una celda Markdown. Hables una celda Markdown y respondes pues tus preguntas, ¿no? En este caso particular, me sirve pues la pregunta para hacer la anotación de que muchas veces pues uno hace responder una pregunta, pues hace digamos la búsqueda, encuentra pues la respuesta y se limita como a copiar y pegar la respuesta. Y como siempre les he dicho, pues no es quedarnos ahí, ¿no? Es leer bien de qué se trata, es definiciones, propiedades y bueno, todo este tipo de cosas que están involucradas ahí. No quedarnos solamente con la respuesta que primero encontramos y que hay veces que no profundiza mucho en el asunto, sino que es, bueno, adentrarnos un poquito de qué se trata, cómo es el asunto. Estos temas para muchos pueden ser ya temas conocidos, eso lo tengo perfectamente claro, pueden ser temas que ya han manejado, pueden ser cosas que utilizan en su día a día, pero para otros pueden ser temas totalmente nuevos, cosas que nunca en la vida posiblemente se imaginaron. Entonces, pues es bueno siempre pues untarnos un poquito ahí, ¿vale? Entonces sí, lo hacemos aquí mismo en el documento, abrimos nuestra celda Markdown y escribimos pues nuestra respuesta a las preguntas. Incluso lo que les estaba comentando, muchachos, estimados estudiantes, no seamos tacaños con el uso de las celdas de código y las celdas Markdown. Justamente el espíritu de los Jupyter Notebooks es
abrir varias celdas Markdown, abrir varias celdas de código, ir explicando qué es lo que estamos haciendo, ir llevando pues un hilo conductor de todo lo que vamos desarrollando. No abramos solamente una celda de código y ahí pongamos todo el código porque no se entiende, porque imprime y bueno, imprime una vez y muchas veces una cantidad de cosas que no se sabe de dónde es que viene, de qué parte del código viene y toca ponerse a buscar. Entonces, no seamos tacaños con el uso de celdas de código ni el uso de celdas Markdown. Abramos varias celdas de código, abramos varias celdas Markdown. No hay ningún inconveniente con eso, queda mejor organizado, queda más fácil de leer, queda mucho más trabajable así. Vemos exactamente qué es lo que estamos haciendo en cada partecita, ¿vale? Entonces, bueno, eso por ese lado que era lo que les estaba comentando, pues antesito de que Jennifer viera el comentario ahí. Y aquí no, entonces abrimos nuestra celda Markdown, respondemos ahí y seguimos avanzando, ¿vale? Respondemos y seguimos avanzando con esta parte de la actividad. Lo hacemos aquí mismo en el documento. Entonces, ahora sí, dice así, desarrolle un código de Python que permita obtener los datos de las naves de SpaceX desde la API de Space Data, versión 4 en este caso. Está pues la dirección de la API ahí. Tenga en cuenta que debe usar el paquete request y las funciones request.get, response.json y de ser necesario revise la documentación. Entonces, vamos a hacerlo, pero siempre hemos indicado que es importante siempre revisar la documentación, ¿no? Abramos la documentación, leamos de qué se trata, veamos qué tipos de funciones o qué tipos de paquetes vamos a utilizar. Y en este caso particular vamos a utilizar un paquete muy conocido, una librería muy conocida de Python, que es la librería request. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve la librería request? ¿Para qué se utiliza? Pues básicamente se hace para hacer solicitudes HTTP. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a buscar información, posiblemente, una de las, digamos, funcionalidades es eso, ir a buscar información posiblemente a una API. Entonces, básicamente es eso, pero digamos que a grandes rasgos puede ser que en la vida hayamos escuchado que es una API, en la vida pues hayamos escuchado el término. Entonces, pues a grandes rasgos vamos a indicar qué es, ¿vale? Aquí pues va a abrir un documentico ahí, denme un segundito, por favor. Yo le cambio el tipo de papel. Entonces, ¿cómo les explico? A ver, a grandes rasgos, ¿qué se trata? El ejemplo más común que dan de lo que es una API, el ejemplo más común, más utilizado, yo creo, es que, por ejemplo, ustedes van a un restaurante, ¿listo? Es lo más común, casi toda parte sea el mismo ejemplo, pero bueno, no importa. El ejemplo más común de lo que es una API es imaginarse la API como ustedes yendo a un restaurante. Entonces, posiblemente en algún momento, no sé, pongamos por aquí, a ver, ya, listo. Posiblemente en algún momento ustedes van a un restaurante, listo, ahí perdonarán pues el pulso que tengo, pero bueno, entonces digamos que este es el restaurante o la cocina del restaurante o el restaurante como tal, bueno, no importa. Y ustedes van a un restaurante y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en el medio, cuando ustedes van a un restaurante, ustedes se van a encontrar básicamente un mesero, ¿listo? Aquí está. Ay, no está funcionando este coso, me perdonan, pero es que creo que quedó mal conectado porque no funciona. Bueno, listo. Entonces, cuando ustedes van a un restaurante, lo normal, a ver, un segundito, que es que no, ya funcionó. No quiere funcionar por ratico. ¿Listo? Van a un mesero, van a un restaurante y ustedes se encuentran con un mesero. ¿Listo? Entonces, ustedes son el usuario del restaurante, ¿vale?
Y está el restaurante y bueno, está particularmente la cocina. La API es el mesero. La API es el mesero. ¿Cuál es la función del mesero? El mesero actúa con el usuario, es decir, con ustedes, interactuar con el usuario le hace una solicitud. ¿Perdón? ¿Alguien va a decir algo? ¿Un comentario por ahí? No, señor, qué pena, profe. Ah, listo, tranquilo, no, tranquilo. Entonces, ustedes van al restaurante, se encuentran con el mesero, ¿cierto? Y lo que interactúan, y lo que les decía, la API es el mesero. ¿Por qué? Ustedes como usuarios van al restaurante, interactúan a través de, pues con el restaurante, digamos, a través de ese mesero, hacen una solicitud, ¿cierto? Y el mesero básicamente es el encargado de llevar esa solicitud a la cocina. Entonces, el mesero les toma su orden, va a la cocina y dice, bueno, yo necesito, bueno, hay un cliente que necesita tal y tal y tal cosa, tal y tal plato, ¿vale? Justamente entonces eso, la API es el mensajero. Uno le hace una solicitud, en este caso al restaurante o al chef, si quieren verlo así. Uno le hace una solicitud y se la hace a través del mesero. El mesero es el encargado de ir a la cocina y decir, necesito una orden de tal y tal y tal plato. Y uno como usuario, aquí el usuario muchas veces no tiene ni idea de cómo se trabaja, qué es lo que se hace o cómo funciona la cocina del restaurante. Allá la cocina tiene sus propios procesos, la cocina tiene sus propios, digamos, procedimientos, algoritmos, y uno puede ser, en la mayoría de los casos, que uno no esté ni enterado de cómo funciona eso allá. El caso es que la cocina o en la cocina el chef hace sus procedimientos, prepara sus platos y al momento de preparar sus platos se los envía a través del mesero otra vez al usuario final, ¿vale? Eso justamente es una API, el mesero. Es decir, la API es el puente de comunicación o es un puente de comunicación prácticamente universal entre dos sistemas. La API es la manera de comunicarse entre dos sistemas. Entonces, ya más a nivel general, pues, nosotros tenemos dos sistemas por aquí y la API es lo que nos permite a nosotros comunicar esos dos sistemas. ¿Listo? Entonces, aquí puede haber un segundito, aquí. Listo, ahí tenemos dos sistemas y estos se pueden comunicar a través de la API. En este caso, lo que yo les decía, en este sistema rojo que puede ser el usuario, tenemos unas peticiones que hacerle al sistema verde que puede ser un servidor y este sistema azul que puede ser un servidor y el sistema azul pues hace sus propios procedimientos, hace sus propios algoritmos y entrega una información al usuario como tal. ¿Listo? Entonces, eso es un puente de comunicación universal. El usuario, nosotros aquí en el círculo rojo, muchas veces no sabemos los algoritmos o los programas que se utilizan acá en el círculo azul. Algunas veces sí se conocen, pero la mayoría de veces no se conocen. ¿Listo? Este acá hace sus propios procedimientos y devuelve pues algunos datos al usuario final. Incluso más aún, desde mi punto profesional, que son enteramente las matemáticas, nosotros lo hacemos mucho porque, en particular, para nosotros los matemáticos, pues, es muy conveniente, es muy fácil utilizar Python como lenguaje de programación. ¿Listo? Pero resulta y acontece que Python no es un lenguaje, digamos, 100% optimizado en el área de las matemáticas. Es un lenguaje muy bueno,
pero hay cosas en donde C++ es un programa o un lenguaje de programación mucho más optimizado. Entonces, lo que hacemos nosotros desde el punto de vista matemático es crear en Python digamos, una serie de, digamos, solicitudes y mandarlas a C++ a través de una API. C++ hace todos los cálculos computacionales más optimizados y nos devuelve los resultados en Python, a Python, y nosotros lo interpretamos otra vez en Python a través de listas o a través de diccionarios o bueno, a través de diferentes, digamos, sí, diferentes pues esquemas que podemos hacer la interpretación. Entonces, justamente eso es lo que pasa, ¿vale? A grandes rasgos es eso. Ahora bien, las APIs oficialmente o las APIs legalmente, en el mundo de hoy, en el mundo actual, es una de las herramientas fundamentales y justamente por eso es que les estaba comentando aquí. Son una de las herramientas fundamentales porque permiten conectar, permiten comunicarse, pues básicamente cosas totalmente distintas y permiten hacer un puente de comunicación entre ellas. Permiten comunicar, por ejemplo, diferentes sistemas operativos, permiten comunicar diferentes software, permiten comunicar muchísimas, casi una infinidad de cosas que en un principio parecieran ser independientes y bueno, se comunican a través de estos puentes de comunicación que son las APIs, ¿vale? Entonces, muchas de las empresas, mejor dicho, casi todas las empresas de tecnología tienen su propia API. Nosotros encontramos APIs prácticamente de todas las empresas. Encontramos APIs de Facebook, encontramos APIs de WhatsApp, encontramos APIs de Netflix, encontramos APIs bueno, el desaparecido Twitter, que ahora es X, encontramos APIs de ChatGPT, bueno, una infinidad de APIs. ¿Y qué nos encontramos nosotros? Bueno, que nos encontramos nosotros que en este mundo de las APIs, pues bueno, hay unas APIs que son totalmente gratuitas, ¿listo? Pero también nos vamos a encontrar unas APIs que son de pago. Hay unas APIs que son mixtas, o sea, híbridas, de pago y una parte gratuitas. Hay unas APIs que son 100% privadas, que pues muy pocas personas tienen acceso a ellas. Entonces, nos encontramos de todo tipo pues de puentes de comunicación. Algunas, como les digo, 100% gratuitas, entonces uno las puede utilizar las veces que quiera, las puede utilizar como quiera, 100% gratuitas ahí. Algunas APIs que requieren un pago para poder usarlas. Existen muchas y, por ejemplo, no la utilizaba, pero creo que la de ChatGPT es de pago. Muchas APIs que son mixtas, por ejemplo, hay APIs que permiten, por ejemplo, hasta un cierto número de solicitudes gratis y le dicen, bueno, si usted hace más de 100 solicitudes al día a la API, entonces ahí sí comenzamos a cobrarle. Si hace desde hasta 1000 solicitudes, entonces cobramos tanto. Si hace entre 1000 y 10000, le cobramos tanto y así sucesivamente. Entonces, encontramos pues un montón de opciones ahí. Encontramos APIs que son 100% privadas, por ejemplo, APIs de bancos que manejan todas las transacciones y todo este tipo de cosas, pues son totalmente privadas y bueno, no hay acceso a ellas de ninguna forma. ¿Listo? Entonces, pues es, digamos, a grandes rasgos, por supuesto, lo que es una API, es muy, muy a grandes rasgos. Por supuesto que cuando ustedes vayan a hacer su investigación, cuando ustedes van a ver, por ejemplo, qué es una RESTful API, entonces ahí ya van a encontrar información más detallada, van a encontrar información pues un poquito más puntual, pero a grandes rasgos pues es eso para que nos entendamos el día de hoy, ¿vale? La API va a ser el puente de comunicación entre el usuario y el servidor, entre el usuario y el servidor. Entonces hacemos solicitudes a través de la API y pues el servidor nos devuelve unos ciertos datos que son lo que nosotros tenemos que interpretar o lo que nosotros debemos manejar, ¿vale? No sé si fui claro al respecto, si hay alguna pregunta, alguna duda, si no se entendió, no sé, díganme ustedes, estimados estudiantes,
¿Sí está un poquito claro? Sí, señor. Bueno, espero la verdad. Vamos a ver. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces eso es. ¿Listo? Entonces, bueno, hacen su pequeña investigación, llenan las preguntas y bueno, comenzamos entonces acá. Dice, desarrolle un código en Python que le permita obtener los datos de las naves SpaceX. ¿Listo? Y por supuesto, desde la API, pues aquí nos dan la dirección de la API. Tengan en cuenta que debe usar el paquete request y funciones tan y tan. Listo, entonces vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, abrimos una celda de código y por supuesto, lo primero es importar las librerías necesarias. En este caso, por ejemplo, necesitamos la librería request, que ya incluso nos la están diciendo desde el inicio, ¿cierto? Necesitamos la librería request. Necesitamos, si no estoy mal, a ver, necesitamos también trabajar con pandas. Ajá. Y necesitamos hacer un histograma por acá. Entonces necesitamos al menos 3 librerías ahí. Necesitamos importar request, importar panda, ¿cierto? Ya esto lo habíamos hecho en algún momento. Y importar el matplotlib, ¿no? Import. Matplotlib. ¿Sí? ¿Algún comentario ahí? Sí, porque para la librería request no es necesario como en pandas, como ponerle un nombre abreviado, usar alguna función de ahí o... Dame un segundito que no te escucho bien. Te escucho entrecortado. ¿Cómo me dices? ¿Sí me logran oír bien? Ahora ya te escucho mejor. Dime. Yo le comentaba que tengo una duda porque para request no se hace lo mismo que pandas, que se le pone as.pd, es decir, como un nombre abreviado. Ah, ok. Bueno, eso pues básicamente es costumbre de los programadores, es decir, pandas se quedó así como una costumbre, digamos, prácticamente universal y request nunca se ha tenido la costumbre, pero en particular que sea pues necesario colocarle un nombre a pandas, no, lo podemos trabajar sin el nombre como tal, pero es, digamos, lo normal, lo usual y digamos quedó como convención, ¿cierto? Como convención de que Panda se iba a llamar así, de que Matplotlib se iba a llamar PLT, como una convención, digamos, como una ley no escrita, digamos, más o menos, ¿vale? No es por nada en particular, más bien una convención, una ley no escrita entre los programadores de escribirlos así, pues, pero no hay, pues, una razón en particular de por qué no colocarle una simplificación a request. Eso es un alias que se le da a la librería para no escribir siempre pandas completos, sino PD. La puedes colocar. Sí, es un alias. Sino que el compañero preguntaba que por qué no se le coloca el alias a request y a las otras sí. Entonces, no hay alguna razón en particular de por qué no ponerle el alias, se le puede colocar, pero digamos que como convención a request nunca se le ha puesto y como convención a panda sí, pero razón en particular, pues no ha habido nunca como tal. ¿Listo? Bueno, entonces pero sí hasta vamos ahí. a hacer opciones de request. Listo, entonces sí, entonces, bueno, importamos request, importamos pandas como PD, como siempre, importamos la matplotlib, a ver si quedó bien escrito, sí, .pyplot, como PLT, listo. Ahí están importadas las 3 librerías que necesitamos para hacer el ejercicio 1. En el caso particular de la librería request, no es una librería nativa de Python, ¿listo? Es decir, que si nosotros lo utilizamos a través de Google Colab, pues va a estar instalada justamente porque pues ya viene instalada aquí en Google Colab. Si la hacemos a través de Anaconda también, pero muchas veces si utilizamos una versión de Python instalada, digamos, entre comillas a secas, no va a estar instalada request, entonces toca instalarla a través de un PID, ¿vale? Pero digamos que en general para nuestro trabajo, la mayoría estamos trabajando en Colab, pues no vamos a tener ningún problema, pero si les da algún error, pues es justamente porque no está instalada. Entonces,
toca buscar cómo instalarla, pero no es nada del otro mundo también. Basta un comando para instalarla y ya queda, ¿vale? Entonces, pero simplemente les hago la anotación, pues, por si de pronto. No es una librería que por defecto venga instalada en todas las versiones que instalemos de Python o en todas las maneras de instalar Python mejor, porque en Anaconda sí viene, en Colapse sí viene, pero si instalamos a secas puede ser que no venga, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Colocamos la URL, entonces coloquemos la URL del API, URL del API, ¿listo? O de la API, ¿no? Eso es femenino, le dicen, ¿no? En este caso, la URL, pues básicamente la que nos están diciendo ahí, la URL pues sería la que nos están diciendo aquí, que es desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Control C y Control V acá, pero obviamente como un string, es decir, como una cadena de texto. Entonces, en nuestra variable URL guardamos el string que básicamente pues es la API de SpaceX versión 4, ¿no? Versión 4. ¿Listo? Y hacemos entonces ahora sí la solicitud como tal para pues llamar o para hacerle la solicitud, en este caso, a esta API, ¿no? Entonces, colocamos, por ejemplo, response, response, por ejemplo, y colocamos, hacemos el request. Entonces, request, ¿listo? Y colocamos el request. ¿Vale? Y colocamos la URL de acá. Entonces, ahí está, ¿vale? Es que el niño me está hablando por acá, entonces me distrae un poquito. Listo. Entonces, ahí básicamente le hacemos la petición a la API, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos diciéndole? Lo que estamos diciéndole, lo que estamos llamando es a esta URL, bueno, mándeme los datos que están ahí almacenados. Envíeme los datos que están ahí almacenados. Entonces, esos datos va y los busca a esa URL, a esa API, y los descarga básicamente, los llama, los trae otra vez para acá. En este caso particular, observen, voy a compilar esto. No está conectado, voy a compilar esto. Vamos a ver. Esto lo copiamos bien, response.request.get y la URL como tal, ¿no? Entonces, no debería generar ningún error. A ver, por acá hay un error. Aquí cometí fue un error yo. Esto es un errorcito, pero mío. Voy a comentar esto aquí porque esto está en una celda de código y debería estar en una celda de texto, ¿no? O una Markdown. Entonces, ese errorcito es mío. Ya creo que esto está en el ejercicio 2, ¿no? Luego lo corregimos. Entonces, compilamos de nuevo y, bueno, como ustedes ven, no dio error aquí. ¿Listo? Entonces, estamos haciendo la solicitud a esta URL a través de la librería request. ¿Qué es lo que sucede, estimados estudiantes? Que cuando hacemos esa solicitud, los datos que estamos trayendo se están guardando en esa variable que hemos llamado response. Ahí estamos almacenando la información. Cuando hacemos una solicitud a través de una API, lo normal, lo usual, es que los datos vengan en un tipo de formato que se llama JSON, que es justamente por eso la pregunta aquí, ¿no? ¿Qué es JSON? Entonces, los datos que traen las APIs, usualmente, normalmente, vienen en un formato que se llama JSON. ¿Listo? Si ustedes o si nosotros cogemos y, por ejemplo, a response le aplicamos, por ejemplo, denme un segundito, por favor. Listo. Ingrid, ¿iba a decir algo? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Cuéntame. Profe.
Qué pena con su merced y con mis compañeros si hago una pregunta, yo creo que antigua, vieja. Lo que sucede es que yo me he guiado por las web como referencia, realmente se me dificulta mucho ingresar a ellas. Y yo veo que yo ingreso exactamente lo que su merced ingresa, pero al momento de darle procesar para que funcione el código, no me sale igual que a su merced y yo no le veo la diferencia, o sea, yo ahora amplío, yo veo lo coloco las mismas comillas, todo y no me funciona. Y otra cosita que me pasó, Ujú. tuve un problema gigantesco y es que no me abrió el Google Colab, o sea, me trabajé perfecto hasta las 6:30, 7 de la noche y de ahí para acá en un momento se me bloqueó, me molestó y bueno, encendí, apagué el computador, volví a ingresar y no me cargó, me cargaban otras páginas, pero no me cargaba esas. ¿Su merced sabe por qué me pasó o qué puedo hacer? Pues eso que me mencionas de Google Colab está muy raro. A mí nunca me ha pasado. No sé si a algún otro estudiante le ha pasado algo así, pero a mí la verdad nunca me ha pasado. ¿No sería de pronto como algo de historial o algo así? Borrando historial, ese tipo de cosas, borrando cookies que puedas, digamos, eliminar todos esos datos viejos y lo puedas salir de nuevo. Porque a mí realmente nunca me ha pasado eso. Lo que mencionas del código, de que de pronto yo hago un código y no te funciona, pues toca revisarlo porque muchas veces, por ejemplo, accidentaciones, hay veces que, profe, este código no me funciona y cuando voy a ver, pues es la indentación que la están colocando mal o algún errorcito mínimo por ahí que están colocando y no compila por eso, ¿vale? Pero si se colocara exactamente, pues debería funcionar como tal. Pero lo de Google Colab sí me llama la atención porque no lo he visto. A mí por lo menos no me ha pasado. A mí por lo menos no me ha sucedido como tal. ¿Vale? Entonces ahí sí tocaría mirarlo. De pronto me escribes por WhatsApp, por Teams y miramos exactamente qué es lo que estaría sucediendo ahí, ¿vale? Para mirar más a detalle de pronto si no has podido solucionar el inconveniente. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, señor. Aquí Omar dice, intente probar con otro navegador. Eso también podría ser una buena solución. Intentar con otro navegador. En este caso yo utilizo Firefox, ¿no? Y no tenía inconveniente, ni con Brave. No sé, yo no utilizo ni Internet, ni el de Microsoft, no lo utilizo. Chrome muy rara vez lo utilizo. Pero, pues sí, podría intentar con otro navegador a ver qué podría hacer. Miren, estimados estudiantes, ¿qué pasó? En este caso, yo, bueno, resumiendo, pues, había guardado en la variable response, había puesto o había hecho el request, la petición a la API de el SpaceX. ¿Listo? Y eso, pues, lo guardé aquí en esta variable. Entonces, simplemente, pues, hice este pequeño, digamos, utilizar esta pequeña función para ver qué tipo de archivo tenemos ahí. Pero yo le aumento un poquito porque generalmente le colocamos como más zoom y le he quitado ahí. Para mirar qué tipo de archivo tenemos ahí o qué tipo de información tenemos ahí, ¿vale? Entonces, miren, colocarle response.text lo que me hace es mostrar como texto plano lo que hay en ese archivo JSON o en esos datos en formato JSON que bajo ahí. Entonces, observen lo que obtuve, observen lo que se descargó de esa API. Este formato ya debería ser en este punto conocido para ustedes, ¿cierto? ¿De qué tipo de formato estamos hablando? ¿De qué tipo de variable estamos hablando en este caso? Ya debería ser conocido para nosotros, ¿no? ¿Qué es? ¿Un diccionario? Exactamente, exactamente. ¿Listo? El archivo, mejor dicho, la información que se descargó, los datos que se descargaron, vienen en una estructura tipo diccionario, ¿vale? Tipo diccionario. No es exactamente un diccionario, pero viene en una estructura tipo diccionario. O sea, lo que decíamos en la tarea 0, lo que decíamos en la tarea 1 sigue siendo completamente válido. El uso de los diccionarios es fundamental para nosotros. Toda esta información viene prácticamente en un diccionario. ¿Listo? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien necesita algo por ahí?
Yo tengo una. Dime. Los JSON se podrían ver como, digamos, una estructura de diccionarios anidados. Es que pues yo vi uno y se me hizo la estructura parecida un poco como si estuvieran anidados. Sí, puede tener una estructura de diccionarios anidados. Depende de qué tan compleja sea la información que tengamos ahí. Y en este caso particular, nosotros estamos observando una estructura de diccionario, parece ser sencilla, ¿no? Parece ser sencilla. Aquí yo veo los keys, veo los valores, pues no veo nada raro ahí por el momento, ¿listo? Pero bueno, eso es lo que estábamos mencionando. Puede darse entonces el caso de que, bueno, no, va a venir una estructura de diccionario y justamente lo que decíamos, muy importante, ¿no? Pero va a tener más información como tal. Esta es una información que pusimos ahí, pero otra información importante que tiene es el estatus aquí está incluso, status code, ¿listo? Ahí está. ¿Qué es eso del estatus? Pues básicamente es una información, es un numerito que viene como información en ese archivo JSON. ¿Qué es lo que me dice el estatus? Me dice o me indica si la petición fue hecha correctamente o si la petición contiene algún error. Miren que cuando yo imprimo el status code, me dice 200. 200, de hecho, es el código que significa que la petición está ok, que está bien, que fue hecha correctamente y los datos fueron respondidos, fueron enviados también correctamente de vuelta. ¿Listo? Pero, pues hay varios números de petición. A ver, si yo recuerdo, si me acuerdo, pues a ver, coloquémoslos. 200 es ok. ¿Listo? Que yo recuerde, si no estoy mal, a ver, si yo recuerdo, 400 significaba que, pues, que era incorrecta, que los parámetros eran incorrectos. Entonces, pongámosla aquí. 400 significa que la petición está incorrecta, que alguno de los parámetros incluidos está incorrecto. 401, si no estoy mal, es cuando el usuario no está autorizado, es decir, cuando requiere, digamos, una llave para entrar o para poder acceder a los datos. Entonces, no autorizado, pongámosle aquí. No autorizado por llave, si no estoy mal. ¿Cómo es que era más? Creo que 403 el que sigue. Significa que no tiene permisos para ingresar o para utilizar la API, pues. 404, pues es el error de toda la vida, que toda la vida no nos hemos encontrado. ¿Qué significa que no he encontrado, cierto? No he encontrado, no está. Y 500 es cuando hay un problema en el servidor. Bueno, ustedes me perdonarán si me equivoco con esto, pero bueno. Ahí pues más o menos recordando, creo que son así, ¿listo? Más o menos recordando, creo que son así. Entonces, si el parámetro, si lo que nos devuelve el status code es 200, significa que todo está bien. Si devuelve otro número, pues automáticamente estaríamos diciendo que hay algo que no está funcionando bien. Por ejemplo, aumentémosle una S aquí o lo que sea. Esa es otra dirección como tal, entonces ya no debería funcionar la API. Entonces, corramos esto aquí y observen. El estatus que devolvió en este caso es 404. Efectivamente, no he encontrado porque esta dirección seguramente no va a existir con otra S ahí. Entonces, justamente ahí nos podemos dar cuenta, ¿vale? Entonces, 200 significa que todo está ok, que todo funcionó bien, que no hay ningún problema, pues, pero siempre es importante nosotros verificar que esa petición se hizo correctamente. Entonces, bueno, aquí les estaba mostrando cómo funcionaba esto, pero siempre es importante verificar si esa petición se hizo correctamente, ¿vale? Entonces, ahora sí, hagamos pues lo correcto, ¿listo? Hagamos lo correcto, coloquémoslo en un condicional. Veamos pues que todo esté funcionando bien. Entonces pongámoslo así. Sí, pongámoslo así. Sí, el estatus, pues si el estatus es igual a 200, entonces pongámoslo aquí. Si request, punto, status, ¿cierto? Code,
exactamente, era igual a 200, entonces vamos a hacer lo siguiente. Es decir, si todo está funcionando bien, si la información en el formato JSON se recibió correctamente, entonces vamos a hacer Tutor, lo siguiente. creo que es Dime. response. Ah, sí, sí, ¿no? Punto Tienes toda la status. razón. Aquí responde las variables, ¿no? Ajá. Punto status code. Ajá. Es igual a 200. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a guardar en una variable data, pongámoslo, vamos a guardar esos datos que vienen ahí y los vamos a guardar de la siguiente manera. Miren cómo los vamos a guardar. Así, eso, tal cual ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí, estimados estudiantes? Le estamos diciendo que en el caso de que el status code, de que el código que tenga sea 200, es decir, que todo esté funcionando bien, que todo esté funcionando correctamente, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a guardar en esta variable data lo que esté en response, pero le añadimos esta función que es .json y así tal cual. ¿Qué es lo que hace esta función .json? Lo que hace esta función JSON es básicamente convertir la respuesta que viene en ese formato JSON a un diccionario común y corriente de Python. Entonces, este legalmente convierte el formato o el archivo o el JSON, digamos la respuesta JSON, a un diccionario de Python común y corriente. Diccionario, ¿listo? De Python. ¿Está bien? Eso lo que hace es eso. Pasar toda la información que viene del JSON, que era casi un diccionario, prácticamente un diccionario, pues lo convierte básicamente a un diccionario común y corriente de los que conocemos nosotros, ¿vale? Y aparte de eso, pues vamos a decirle que nos imprima, claro, que nos imprima básicamente que los datos fueron cargados correctamente, ¿listo? Es decir, que diga, bueno, sí, hubo una carga correcta de los datos. Los datos fueron cargados correctamente. ¿Listo? Entonces, con eso básicamente le estamos diciendo, pues, que nos indique correctamente. Los datos fueron cargados correctamente. ¿Listo? Con eso básicamente le estamos diciendo es que nos indique, pues, que efectivamente los datos o la respuesta vino bien, que todos los datos se guardaron en esa variable data, pero ahora ya convertidos en un diccionario de Python como tal. En caso contrario, es decir, en caso de que no se dé el código 200, que es el que queremos, pues justamente le podemos decir que imprima que hubo algún error, ¿no? Hubo algún error. Entonces podemos decirle que ocurrió un error, ¿cierto? Démosle un formato a esto. Y le podemos decir que ocurrió un error, por ejemplo, ocurrió un error, no sé cómo le podemos colocar un error. Pongámosle el código del error incluso, ¿no? Pongámosle aquí código y le colocamos el código del response. Entonces, aquí está y coloquémosle aquí del status code. ¿Listo? Este de aquí, acá. ¿Está bien? Entonces quedaría. Entonces verifiquemos a ver que todo esté bien. Entonces dice, si el status code es igual a 200, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a guardar en esta variable data el JSON, pero convertido en diccionario. Y vamos a imprimir, por supuesto, ese letrero que dice los datos son cargados correctamente. En caso contrario, es decir, si el error, perdón, si el estatus no es 200, sino que es otro aparte de 200, pues entonces vamos a imprimir que ocurrió un error y vamos a dar el código del error, que es lo que da el status code. ¿Listo? Creo que todo está bien. Vamos a verificar. Todo está bien, ¿cierto? Entonces, ahí está, ¿vale?
Simplemente por ensayar, vamos a colocar la otra S aquí y vamos a ver si nos imprime, ocurrió un error y nos da el estatus del error, nos da pues el error como tal. Aquí, no le puse otra S. Otra S. Aquí, listo. O sea, aquí está. Ocurrió un error, código 404. ¿Listo? Entonces sí, está funcionando correctamente. Nosotros ya sabíamos que estaba compilando bien, ya sabíamos que los datos estaban, digamos, se estaban llamando bien, se estaban descargando bien, pero siempre es bueno hacer la verificación, ¿vale? Siempre es bueno hacer la verificación, puesto que podemos cometer algún error por ahí, puede ser en la URL de la API, y bueno, siempre es importante saber qué es lo que está sucediendo, si los datos se cargan bien, si no se cargan bien, saber cuál es el código del error también, en caso de que nos dé un error, pues, porque justamente con ese código del error sabemos cuál es el error justamente y podemos entrar a solucionarlo, pues, a ver qué pasó. Ya ensayamos, ya vimos que efectivamente está funcionando bien, esto de aquí ya no nos sirve. Pues ahí lo que les decía Arato, me perdonarán si me equivoco en alguno de ellos o en varios de ellos, pero ya casi no me acuerdo, pero se me hace que eran así, 400 es incorrecta, 401 no tiene la llave de acceso, 403 no tiene permisos para ver esa base de datos, 404 es que no se encuentra, entonces vamos a eliminar esto, ¿listo? Entonces, ahí está. Creo que ahí termina la primera parte, ¿no? Desarrolla un código en Python que le permita obtener los datos, ahí están, desde la API, Tenga en cuenta de usar request, funciones get, ya lo utilizamos, response.json, ya lo utilizamos. Ajá, listo. Creo que ahí ya está. Bien, ¿vale? Y lo que les decía, de ser necesario, pues, bueno, siempre recomendable leer la documentación de las librerías que utilizamos, en este caso de la librería RequestNode. Siempre es importante ver la documentación ya en las últimas, en la última web conferencia, en los últimos CIPAs, hemos visto más o menos cómo entender estas documentaciones, qué es lo que me piden. Miren que aquí me piden un método, una URL, entonces ver cómo funciona todo esto, ¿vale? Pero siempre es recomendable, pues, ver la documentación ahí. Estimados estudiantes, ¿claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? ¿Está todo claro hasta el momento, entonces? Sí, señor. Bueno, parece que sí. Carmen también dice que sí. Listo. Entonces, ahí terminamos la primera partecita. Voy a volver a compilar esto para que ya quede cargado correctamente. Ahora sí, dice, cargue el JSON de la respuesta del request anterior como un data frame en pandas. Incluso pues nos dan la ayuda. pd.dataframe from dict. Entonces, en este momento, como ya les expliqué, nuestra variable data contiene los datos de las naves de SpaceX y ya las contiene en un formato diccionario común y corriente, entendible para Python. Entonces, justamente vamos entonces a pasarlo pues a un data frame. ¿Listo? Entonces, ya habíamos comentado en algún momento que el data frame pues es la estructura de datos nativa para pandas y está optimizada para el manejo de grandes cantidades de datos, de hecho. Entonces, pues justamente la vamos a pasar aquí. Entonces sería así, PD, ya sabemos por qué, punto, y lo que nos dicen ahí, data frame, ¿cierto? Y from dict, entonces de diccionario, ¿listo? ¿Está bien? Ahí está, tal cual, la ponemos así, tal cual. ¿Y a quién? ¿Qué es lo que va a ir ahí? Pues la variable data, que es donde está guardado nuestros datos como tal. Entonces, estamos diciéndole aquí que en la variable df, en la variable dataframe df, lo que vamos a guardar es los datos contenidos en el diccionario data, pero ahora sí convertidos a un data frame de pandas. Eso creo que es lo único que teníamos que hacer ahí, ¿no? Cargue el diccionario de la respuesta anterior como un data frame de pandas. Entonces ya, eso era. Cargamos el diccionario como un data frame de pandas y
podemos colocarle aquí, por ejemplo, el comentario. Esto pues lo que hace es justamente convertir el diccionario data a data frame. ¿Listo? Y ahora lo que podemos hacer para ver que todo esté funcionando bien, pues es visualizar, es imprimir las primeras líneas, ¿no? Ya sabemos incluso cómo hacerlo, ¿vale? Esto ya lo habíamos hecho antes, es simplemente colocar df.head y así. Esto ya lo habíamos hablado antes. Habíamos indicado que colocar df.head es la función que llama, así tal cual está ahí, las primeras 5 filas de esa base de datos. Entonces, si todo está bien, pd.dataframe from dig, bueno, sí, ahí está, ya cargó correctamente. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, ya nos permite visualizar las primeras 5 filas de ese data frame y podemos observar ya, al menos aquí, las variables que tenemos en ese data frame. Tenemos varias variables: legacy, model, type, roles, IMO, MMSI, ABS, class, masa en kilogramos, según lo que veo por ahí, Una pregunta. velocidad. Dime, latitud, longitud. Lo que estaba revisando, pues, los campos y los registros. Y en tal Ajá. caso en que son ¿cuántos diccionarios? Son 29, creo. Filas. Esos. Digamos en el archivo JSON serían tantos diccionarios, porque cada fila es un diccionario, ¿no? Sí. Digamos que si la cantidad de clave de valor de uno de los diccionarios no es igual a la del otro, ¿sí podría cargarse el data frame así tal cual como se hizo, o se tiene que hacer otra cosa? Porque veo que todo está como organizado, indexado y todo, pero en tal caso que ese archivo JSON tenga un diccionario con una cantidad diferente. Ok, ya te entiendo. En ese caso, en algunas ocasiones, pues va a darte un error, por supuesto, pero podemos hacer la corrección, verificar qué es lo que está pasando y, por supuesto, podemos hacer la corrección, pues, digamos, agregando ese dato que no está, ¿vale? En muchos casos, el dato tampoco está y en ese caso nos va a aparecer así, como un dato nulo como tal aquí. Miren, estos son datos faltantes que tienen esos diccionarios, es decir, no hay información ahí, entonces nos lo coloca así como datos faltantes como tal, ¿listo? Pero en algunas ocasiones, si hay una disparidad en las dimensiones, Eso, más claro, que te todo va a en eso. generar un error. Te va a generar un error, pero lo podemos corregir como tal. Y en algunos casos también nos va a generar pues datos nulos como están aquí, que son la ausencia pues de algunos datos. ¿Listo? ¿Por qué lo pregunto, tutor? Porque Ujú. pues tenía entendido que JSON es como una estructura no SQL, donde se pueden almacenar muchos datos de, pues, de una forma que no necesariamente tenga que ser columnas y filas, ¿cierto? Eh, digamos que hay diferentes, entre comillas, tablas en un solo archivo JSON, pero Ujú. ahorita estamos como importando solamente Una uno sencilla. y casualmente concuerda todo, pero en los otros casos sí está revuelto. Normalmente sí está revuelto, ¿o no? Claro, son casos mucho más complejos, sí, sí, son casos mucho más complejos y claro, toca analizar cada caso por aparte, pero en este caso digamos que sí, lo que tú dices es verdad, es una estructura muy sencilla, son solamente 29 filas y tal vez cerca de 20 columnas, pero pueden haber estructuras mucho más complejas con las que hay que tener cuidado y en ese tipo de casos, pues sí toca analizar más bien o toca analizar mejor qué es lo que puede estar sucediendo ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo ahí? Ya tocaría entrar a ver si tienes algún caso en particular, lo miramos a ver y si se puede solucionar como tal. Generalmente, pues, digamos que los datos en API generalmente son datos ya revisados, son datos que han pasado pues un proceso pues de depuración y eso pues facilita mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, no falta pues que uno esté de malas y le toque algo así con lo que tenga que lidiar y es mucho más complejo con datos no SQL. Entonces,
Tengo que analizar ahí cada caso. ¿Vale? Entonces quedaríamos así. ¿Listo? Listo. Aquí teníamos entonces 24 columnas con las que tenemos que, digamos, lidiar en esta base de datos. Tenemos 24 columnas y no hemos visto el número de filas, pero creo que el compañero dijo que había visto que eran como 29, si no estoy mal, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad pequeña de datos en particular, una cantidad pequeña de datos, varias variables con muchos datos ausentes. Yo aquí estoy viendo que hay variables que tienen bastantes datos ausentes. Miren, y eso que apenas son las 5 primeras filas de la base de datos, pero bueno, ya nos, digamos, permite darnos una idea de lo que está sucediendo ahí. Hay unas imágenes por acá, hay un nombre, está si está activo, si no está activo, el lanzamiento y una identificación como tal. Bueno, hay una cantidad pues de datos ahí o de variables ahí que hay que considerar, ¿vale? En este caso particular, creo que eso es lo que hay que hacer aquí, ¿no? Dice simplemente cae como un data frame y ya. Entonces ahí está. Y dice, determine cuántas columnas tiene el data frame anterior, los tipos de datos que tiene y los datos ausentes. Imprima el info o la función info como tal. Entonces, vamos a imprimirla por aquí y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Simplemente es df.info tal cual nos la dan ahí. Y esta función df.info nos da una información pues muy, muy valiosa correspondiente a este data frame. Nos dice, ahora sí, nos corrobora lo que el compañero decía, tiene 29 entradas, es decir, tiene 29 filas. Me está diciendo, claro, que es de la 0 a la 28 en este caso, ¿cierto? Y me está dando el nombre de cada una de las variables, 24 variables, desde la 0 hasta la 23, con el tipo de dato que contiene esa variable. Como ustedes ven, dentro de todas estas variables, hay una variable de tipo booleano, que es la variable active, o sea, la variable si está activo o no está activo. ¿Listo? Active. Y hay otras variables por acá, que son float64, que son de tipo numérico. ¿Listo? Pero hay otras variables que son de tipo objeto, es decir, de tipo categórico en este caso. Y serían estas variables de por acá y estas variables de por acá. Entonces, tenemos pues una de las variables con el tipo de datos que tiene. Y más aún, en la columna de la mitad tenemos el número de datos no nulos que tenemos. Observen, por ejemplo, aquí en la variable HomePort, dice que tiene 29 datos no nulos. ¿Qué significa eso, estimados estudiantes? Que esa variable está completa, básicamente. Si nosotros la vamos a buscar por acá, HomePort, por aquí debe estar. Bueno, creo que la ocultó porque ocultó algunas, ¿no? Ah, sí, la ocultó. Bueno, no importa. ¿Listo? Quiere decir que esa variable está completa. La variable type, la variable tipo, también está completa. Esta está aquí, mírenla. Type. Esa sí está aquí. Entonces, tiene todos los datos completos. Ahí solamente podemos ver las 5 primeras filas, pero bueno, según lo que estamos obteniendo aquí, tiene todos los datos completos. Y así, hay variables que tienen todos los datos completos, pero podemos también identificar variables que no tienen todos los datos completos. Por ejemplo, esta variable IMO solamente tiene 21 datos no nulos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay 8 datos nulos en esa variable como tal. Y así sucesivamente. Entonces, podemos encontrar esa información con esta función .info. Incluso, podemos ver variables que tienen todos los datos nulos. Esta variable speed, velocidad, tiene 0 datos no nulos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los datos son nulos. Vamos a buscarla a ver si se ve por ahí para ver efectivamente. Y entonces, ahí está, ¿vale? Entonces, toda esa información la podemos estar visualizando ahí. Eso sería la primera parte, pues creo que pedía otra cosa, ¿no?
Y los datos ausentes, entonces tenemos que verificar los datos ausentes como tal, aunque ya hicimos pues, o ya verificamos algo ahí, ya miramos cómo es el asunto más o menos. Y los datos ausentes también los podemos verificar con una función que ya hemos manejado antes, de hecho ya la utilizamos antes. La vamos a colocar por aquí, es df punto is null, ¿no? Esto ya lo habíamos utilizado antes. ¿Vale? Esa función nos básicamente lo que hace es mirar cuántos datos nulos tenemos y lo vamos a sumar. ¿Listo? Sumamos la cantidad de datos nulos que tenemos ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Pues justamente lo que estábamos hablando de hace un momentico. Observen esta variable, las isUpdate, tiene 0 datos no nulos y claro, en el número de datos nulos tiene 29, es decir, todos los datos nulos. Y así podemos extraer entonces o podemos conocer el número de datos nulos que tiene cada una de las variables. La variable legacy tiene 7 datos nulos, la variable model tiene 26, variables que tienen 0 datos nulos, es decir, están completas y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, las podemos contar ahí de tal manera, pues, y podemos incluso, pues, imprimir aquí para que nos haga más bonito, imprimir simplemente el letrero que nos indique qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, información general del data frame, podemos colocarle por aquí. Y por acá le podemos colocar cantidad de datos nulos, ¿no? Cantidad de valores nulos por columnas, ¿no? Eso fue por columnas o por variables. ¿Listo? Entonces ahí quedaría. ¿Vale? Entonces, de esta manera. Listo. De esta manera, pues ya quedaría más clara la información ahí. ¿Listo? Pero entonces es importante en esta función df.info, es importante interpretar bien estos datos que nos están dando aquí o esas cantidades que nos están dando acá. Recuerden, esta es la cantidad de datos no nulos que tenemos y acá es la cantidad de datos nulos que tenemos en cada una de las variables. ¿Por qué es importante, estimados estudiantes? Porque en el ejercicio siguiente dice, con la información del ejercicio anterior, en una celda Markdown, concluya cuáles de las variables podrían ser utilizadas para un análisis y clasifíquelas entre variables cualitativas, es decir, categóricas, o cuantitativas, que son numéricas. En este caso particular, cuando nosotros vamos a hacer este análisis que nos indica aquí que hay que hacer, tenemos que, de estas variables que nos dan aquí o que obtenemos aquí, identificar aquellas que pueden ser utilizadas para un análisis. ¿Listo? En otras palabras, no necesariamente puede ser cualquier variable de estas. Por ejemplo, si ustedes dicen, para un análisis a mí me interesa la variable model para identificar qué tipo de modelo de nave es y ese tipo de cosas, pues esa variable no le va a servir para un análisis porque de los 29 datos que tiene, solamente tiene 26 datos nulos, es decir, solamente tiene 3 datos disponibles ahí, muchísimos datos nulos con respecto al total del data frame. Entonces, no le va a servir a uno para un análisis esa variable. Pero, por ejemplo, una variable, no sé, yo tipo home port, esa sí podría servirnos para un análisis, puesto que la cantidad de datos nulos que tiene, en este caso, es 0. O por lo menos esta, la del año de creación, la del año de fabricación, tiene solamente 3 datos nulos, es decir, sí la podríamos utilizar para un análisis. Por tanto, en este ejercicio que nos dicen, con la información anterior, concluya cuáles de las variables podrían ser utilizadas para un análisis y clasifíquelas entre cuantitativas y cualitativas y eso, pues hay que analizar bien
todo ese tipo de cosas. No es simplemente responder, bueno, a mí me gusta la variable tal, tal y tal para un análisis, porque justamente tenemos que ir un poco más allá, tenemos que analizar esa variable. ¿Realmente cuenta con información? ¿No cuenta con información suficiente para hacer un análisis? Podemos utilizarla en un estudio más adelante o básicamente va a ser una variable inservible pues para un estudio. Si de las 29 filas que tiene 27 filas nulas, pues no nos va a servir para un estudio y así sucesivamente, ¿vale? Entonces hay que analizar bien esa parte. Ingrid, ¿tiene alguna pregunta? ¿O que tiene levantada la mano? Sí, profe, que pena molestarlo. Es que cuando su merced creó esa base, la adjuntó como el Excel que le hizo en la conferencia pasada. Esa base, ¿La base de datos? sí, esa que su merced acaba como de adjuntar e ingresar. No esta que me está presentando, sino la que subió ahorita y de dónde salió esta. ¿Cómo así? Espérame que me perdí. Hasta el momento no hemos ingresado, no hemos adjuntado ninguna base de datos. Por archivo no. La base de datos que estamos utilizando fue la base que llamamos o que solicitamos a través de la API de SpaceX, ¿vale? No hemos agregado nosotros un archivo manualmente de bases de datos. Hasta el momento, porque en otros ejercicios sí toca hacerlo, ¿vale? En otros ejercicios sí toca hacerlo, por eso es que aparte de la guía, pues hay un anexo que es justamente una base de datos, pero hasta el momento no lo hemos hecho, solamente estamos trabajando con la base de datos que se descargó en el archivo, bueno, en el formato JSON y que estamos analizando hasta el momento, pero no hemos agregado como tal una base de datos manualmente nosotros. Ok, profe. Gracias. Listo. Henry, ¿tiene pregunta, duda? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Respecto pues a la intervención del compañero anterior, mirando la parte de la estructura JSON, profe, ¿cómo haría Pandas de pronto para convertirlo de pronto a Excel, el formato que viene en JSON, utilizando pues la plataforma? Porque, bueno, nosotros trabajamos en una entidad de salud y ahora pues el Ministerio de Salud nos pide que todas las facturas de los pacientes se envíen en formato JSON. Y entonces a veces hay errores y nos toca corregir, pues y la cuestión, yo miro allí pues que utilizando pandas o algo así de pronto se pueda utilizar ese mecanismo para transformar de JSON a una matriz y de una matriz Excel o viceversa, ¿sí? Claro. Entonces he estado viendo esa situación. Sí, por supuesto que sí se puede, Henry. Hay funciones y hay librerías especializadas para eso, ¿no? Eso es totalmente posible y es muy fácil, de hecho. Entonces, si algo, en algún momento me contactas por Teams, vale, y lo revisamos, ¿vale? Pero listo, sí es profe, totalmente muy amable. posible. Vale, gracias, muy amable. Listo, entonces estamos aquí. Y ya, entonces, en esta base de datos que tenemos, bueno, lo que les decía, ¿no? Es importante que interpretemos bien esto que nos están diciendo aquí, interpretemos pues las variables con sus datos nulos y no nulos y pensemos bien qué tipos o qué variables nos pueden servir para un estudio posterior, ¿vale? Como les digo, no es colocar cualquier variable, no es colocar una variable por colocar, sino que realmente pues hay que analizar bien si nos puede servir, si no nos puede servir y por qué. Porque justamente en este ejercicio que sigue, pues hay que justificar eso, ¿vale? Hay que justificar eso, hay que decir, de estas variables, o mejor dicho, de estas variables yo puedo utilizar tales variables para un análisis. Estas las clasifico así, esta es categórica, esta es cuantitativa, esta es categórica, esta es cuantitativa, lo que sea. Y las postulo o digamos, las selecciono por estos motivos y hay que justificar los motivos, hay que indicar por qué motivos, pues, uno realmente está escogiendo esas variables con las que está quedando, ¿vale? Entonces, eso pues les comento para este ejercicio. Hay que justificar el por qué se está escogiendo las variables que está escogiendo como tal y clasificarlas como tal, ¿vale? Entonces, eso. Dice, determine el total de naves y cuántas están activas. Abramos una celda de código por aquí. Entonces, determine el total de naves y determine cuántas están activas. Entonces,
El total de naves, pues básicamente será la longitud de la base de datos, ¿no? Sí, básicamente la longitud de la base de datos, el total de naves. Vamos a colocarla simplemente. Entonces, pongamos aquí total de naves. ¿Listo? En este caso particular, lo que les digo es, el total de naves, pues es la longitud del data frame, puesto que cada una de las filas corresponde a una nave, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Cada una de las filas corresponde a una nave. Cuánto pesaba la nave, los kilómetros, bueno, el curso que llevaba, la longitud, la latitud, la imagen, el tipo de nave, si está activa o no está activa, el lanzamiento, la identificación, ¿sí? Entonces, la cantidad total de naves, pues coincide o es, en este caso, la longitud del data frame. Entonces, total de naves, básicamente va a ser igual, en este caso va a ser igual a la longitud del data frame como tal. Ya habíamos utilizado esta función length, no lo recuerdo, pero esa función length, pues lo que hace es calcular la longitud de algún elemento ahí, ¿no? En este caso, bueno, un elemento iterativo ahí, ¿no? En este caso, es que no lo imprimí, ¿no? Total, estaba esperando a que lo imprimiera y no lo puse a imprimir. ¿Listo? Total de naves, 29 como tal. ¿Listo? Entonces, coloquémoslo aquí. Listo. Y número de naves activas, ¿no? Ese es diferente el ejercicio más complicado ahí. Entonces, coloquemos el número de naves activas. Entonces, ¿cómo contamos las naves activas? Vamos a ver. Resulta y acontece que tenemos una variable que nos indica si la nave está activa o no está activa, ¿no? Esa variable, bueno, vamos a colocarle aquí naves activas y necesitamos calcular el número de naves activas, ¿no? Esa variable la vimos hace ratico, aquí está. Active. Active nos indica si la nave está activa o no está activa, y si no estoy mal era la de tipo booleano. Observen. Es la variable de tipo booleano y está completa de hecho, es decir, de todas las naves sabemos si está activa o no está activa. Entonces, ¿qué sigue? Pues básicamente tenemos que contar cuántos son true, cuántos son verdaderos. Los true serán que están activos y los false serán entonces que no están activos, ¿no? Entonces, tenemos que contar cuántos están activos contando cuántos true tenemos. Entonces, los contamos aquí fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos al data frame, pero nos vamos hacia la variable que estamos, que queremos contabilizar en este caso, ¿no? Que era la variable active. No me acuerdo si era con mayúscula o con minúscula, pero ahí estamos yendo al data frame y estamos seleccionando esa variable active. Y vamos a decirle que sume en esa variable, es decir, básicamente que sume los true, que sumen los true. Recuerdan que el true lo suma como 1 y el false lo suma como 0. Entonces, que suma los true, pues básicamente nos va a dar el total de naves activas. Aquí no recuerdo si era active o no, seguramente es con minúscula, yo creo. Vamos a verificar. Ah, sí, todas son con minúscula, parece, ¿no? Todas son con minúscula. Entonces, aquí, ahí. Vamos a verificar. Entonces, naves activas igual al data frame, seleccionamos la columna active y sumamos el total. Listo. Ahí ya quedaría quedar. Y colocamos aquí entonces print naves activas. ¿Vale? Ahí debería quedar bien. Eso debería entonces dar como tal lo que queremos. Podemos mejorarlo un poquito más, podemos colocarle, por ejemplo, total de naves y que nos diga, pues, y que nos indique, ¿cierto?
lo que queremos ahí, que en este caso sería el de total de naves. Ajá. Y el de naves activas también. Entonces, abrimos total de naves activas. Total de naves activas, ¿cierto? Y seleccionamos ahí naves activas. Entonces, esto nos debería indicar cuántas naves activas y cuántas naves en total tenemos ahí. Aquí está mal. ¿Qué pasó? Sintaxis. Falta la coma. Sí, falta la coma. Toda la razón. Y acá también, entonces. Listo, perfecto. Falta la coma y listo. Ahí está. Entonces, total de naves, 29, total de naves activas, 15, ¿no? Entonces, 15 naves activas tenemos ahí. ¿Listo? Eso es, estimados estudiantes. En este caso, como les dije, los ejercicios pues no dejan mucho a la interpretación, simplemente es el uso de algunas funciones, digamos, esenciales, el uso de algunas funciones importantes para nosotros, ver cómo trabajan, ver qué resultados nos dan, ver cómo podemos sacarles funcionalidades y listo, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer básicamente es el histograma. Visualice el histograma de los pesos de las naves en kilogramos. Entonces vamos a crear un histograma de pesos de las naves en kilogramos. Ya también nosotros vimos la manera de cómo crear gráficas, vimos cómo hacerlas. En este caso se trata de una sola gráfica, es decir, no es necesario pues abrir la gráfica, cerrarla, como hicimos la vez pasada, simplemente podemos hacerla como tal. Entonces podemos crear la gráfica. ¿Listo? Y bueno, dice así, cree el histograma de los pesos de las naves en kilogramos. Entonces vamos a ir al data frame, ¿cierto? Y vamos a seleccionar la columna que queremos graficar o la columna en la que nos vamos a concentrar, que es la de los pesos en kilogramo. Entonces vamos a ver exactamente cómo se llama esa variable para no irla a escribir mal. Esa variable es la masa en kilogramos, aquí está. Y entonces ahí seleccionamos esa variable masa en kilogramos y lo que voy a hacer es básicamente crear el histograma como tal, ¿vale? Crear el histograma como tal. Entonces sería punto histograma, ¿cierto? Y bueno, nosotros habíamos utilizado antes este parámetro bins que nos indicaba básicamente la longitud de particiones que vamos a tener, que en este caso le puedo colocar 10. Y bueno, creemos la gráfica como tal, ¿no? plt.title, el título, ¿cierto? El título le podemos colocar histograma de las masas, ¿cierto? De las masas en kilogramos. ¿Listo? En el eje X también le damos nosotros, ¿no? Le damos un label en el eje X, punto X label, y le damos el eje X, y en el eje X sería la masa, ¿no? El eje X en este caso sería la masa. La masa sería en kilogramos. Y en el eje Y también le damos nosotros un label. Y en este caso particular, en el eje Y, el label sería las frecuencias, ¿no? Justamente es un histograma, entonces frecuencias. ¿Listo? Y creo que no más, ¿no? Solamente en el eje X, el título, en el eje Y, las frecuencias y nada más, ¿no? plt.show como tal, ¿no? ¿Listo? Vamos a verificar a ver que todo esté bien. Entonces, vamos a tomar la columna o la variable más en kilogramos y vamos a crear el histograma. A ese pues le hemos puesto 10, se puede colocarle más, se le puede colocar menos, dependiendo de la gráfica como la veamos ahora. El título, histograma de la masa en kilogramos, ¿cierto? Le hemos puesto el label en el eje X, que en este caso sería masa en kilogramos.
y le hemos puesto el label en el eje Y, que serían las frecuencias, justamente es un histograma, y nada más que muestre la figura como tal. Yo creo que con eso es suficiente para mostrar el histograma. Entonces, ahí quedó, ¿listo? Si se crea el histograma, pues, de las frecuencias de la masa en kilogramos, y como siempre les he dicho, estimados estudiantes, siempre que hagamos una gráfica, siempre que hagamos un cálculo, es importante que tratemos de sacar algunas conclusiones al respecto. Entonces aquí nos sobra crear una celda Markdown y colocar algunas conclusiones o algún análisis, mejor, del histograma. ¿Listo? Colocar un análisis del histograma ahí, pues es importante siempre para, digamos, ver cómo estamos interpretando este tipo de gráfica. Entonces, en este caso, yo estoy viendo que la mayor cantidad de naves se encuentran entre los 0, bueno, entre los 10.000 y los 50.000 kilogramos, según lo que veo aquí, porque esto es por 1 por 10 a la menor, por 10 a la 6. Entonces, yo veo que esto es entre los 50.000, entre los 10.000 y los 50.000, más o menos 60.000 kilogramos, lo que estoy viendo ahí más o menos, pues se encuentra la mayor cantidad de naves. Pues bueno, digamos que ya hace parte de ustedes interpretar este histograma, qué es lo que ustedes están visualizando aquí, cómo están viendo esto acá, hay unas naves por aquí, hay una nave por acá, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, siempre es bueno, pues, que hagamos un pequeño análisis del histograma o de la gráfica que obtengamos o de los cálculos que estamos haciendo. Siempre es bueno, pues, indicar qué es lo que estamos visualizando, qué es lo que estamos interpretando ahí, justamente porque ese es el trabajo que debemos hacer siempre, ¿no? Siempre tenemos que estar interpretando estadísticas, siempre tenemos que estar interpretando gráficas, siempre tenemos que estar interpretando datos y, bueno, pues hay que irlo haciendo poco a poco, hay que irnos enseñando a eso, ¿vale? Estimados estudiantes, ¿claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Comentarios? Bueno, yo veo que aquí prácticamente se finaliza el ejercicio 1. Ya dice, realice un análisis de los resultados que obtuvo y comente la potencialidad que esta herramienta puede brindarle en su contexto y formación. Entonces ya son preguntas que cada uno pues tiene que responder en este caso. Ahí quedan pues algunas cositas que hay que hacer por su cuenta. Pero bueno, digamos que la parte importante ya hemos usado un poco. Por supuesto que los invito a, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen alguna situación particular que quieren que revisemos, pues me contacten por aquí por Teams, sacamos un tiempito, revisamos las bases de datos que tengan, revisamos, digamos, las particularidades que se puedan encontrar, miramos a ver qué es lo que está pasando, cómo se puede interpretar eso y listo, ¿vale? Estimados estudiantes, bueno, no sé, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, entonces, por el día de hoy, pues vamos a dejar hasta aquí. Ya la próxima semana haremos el CIPAS correspondiente entonces al ejercicio 2. Ahí analizaremos la parte que sigue. Miraremos pues el uso de más funciones correspondientes con toda esta parte que, como les dije, pues es un poco procedimental, no es tanto de análisis. Entonces no nos demoramos mucho tampoco y vamos mirando pues poco a poco cómo se resuelve esta parte y vamos interpretando un poco los resultados que permiten pues algo de interpretación ahí, ¿vale? Bueno, estimados estudiantes, entonces damos por finalizada la web conferencia del día de hoy. Por supuesto, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por estar pendiente. Como siempre les queda la grabación, ya estaremos hablando pues en otro momento. Y que esté muy bien, estimados estudiantes. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche. Profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, muchas gracias, en serio.